Gloria a Jesús. Un abrazo para todos los que nos escuchan en las diferentes partes de la tierra. Gloria a Dios porque nos permite estar en la presencia de Dios. De pronto vamos a tener algunos inconvenientes para que nos escuchan a través de la grabación porque tenemos la luz intermitente hoy, pero esperemos que en el Señor todo sea perfecto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor hoy en Mateo capítulo 15. Vamos a continuar escudriñando el Evangelio de San Mateo capítulo 15, verso 25 al 28. Mateo capítulo 15, verso 25 al 28 es los versículos que vamos a escudriñar en esta semana, en esta mañana. Así que oremos a Dios. Le decimos: Padre, tú que estás en los cielos, gracias por permitirnos hoy, Señor, en medio de las dificultades, Padre, de la electricidad, nos permites escuchar, estudiar y venir a tu palabra, Dios. Padre, gracias por esa oportunidad que nos das y gracias porque tú eres santo y bueno con nosotros, Dios. Nos has dado la vida y con ella, Señor, la salud. Y con esa salud nos da la oportunidad de buscarte, Dios, cada día. Por eso dejamos esta enseñanza en tus manos. Tú eres el maestro, tú eres el pastor. Mateo capítulo 28, 23, verso 8 y 10 nos enseñas ahí que tú eres el maestro, que tú eres el pastor, que no hay otro fuera de ti, Señor. Y por eso te invitamos a que nos enseñes en esta mañana, Dios. Extiende tu mano de amor y de gracia, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres dar hoy, Padre. Permite, Dios, que esta palabra traiga la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Mateo 15, 25 al 28 dice la palabra del Señor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que sea Dios obrando en esta mañana. Gloria al Señor. Y tenemos un título ahí que dice, quienes tienen ahí el boletín, dice: la humildad nos acerca al milagro. La humildad nos acerca al milagro. Y aquí, en este relato, con esta mujer, lo que vemos es humildad. Cuando Jesús le expresa esa forma en que ella buscaba o lo buscaba y él no quería sustentarla en ese milagro, quiso ver un corazón humillado como lo quiere ver con nosotros en todo tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder recibir los milagros del Señor? Un corazón humillado delante de Dios, la humildad. Y qué difícil es para nosotros como personas trabajar la humildad. Nuestra carne nos traiciona. A veces creemos ser humildes, pero cuando nos enfrentamos a las dificultades o a las adversidades con los demás hermanos o personas, nos damos cuenta que no existe humildad en nosotros. La humildad es reconocer con agradecimiento que nuestras actitudes, talentos dependen del Señor y que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo, de acudir a Él.
porque nosotros solos no podemos. Eso es humildad, es reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su poder, que necesitamos de Él. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio terrenal, siempre reconoció que su fortaleza derivaba de su dependencia del Padre. Siempre dependía del Padre, y ese es el ejemplo que nos dejó. Él dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Mire, eso tan maravilloso. Dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad, dice, del que me envió, la del Padre. Y eso es lo que tendríamos nosotros que hacer en este tiempo, siguiendo el ejemplo de Jesús. No buscar nuestra voluntad, porque a veces en nuestra voluntad queremos hacer cosas que no están dentro del orden de la palabra del Señor. Tenemos es que depender de Dios, buscar la voluntad de Dios. Y si bien la voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces, ¿cómo demostrar que somos santos para Él? Si no es a través de la humildad. La humildad en el cristiano debe impulsarse siempre a vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad, valga la redundancia. Que podamos decir lo que decía el salmista en el Salmo 48. Él decía esta palabra que es maravillosa. En tu voluntad, Dios mío, me he agradado. ¿Y qué más dice? Y tu ley está en mi corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer la voluntad de Dios necesitamos que la ley de Dios esté aquí en el corazón. Si ella no está, no podemos decir que hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia es de Él. Porque todo lo que hacemos está en el orden de Cristo. En el orden de Cristo. Gloria al Señor. La humildad en el cristiano se refleja en su hacer, en su obrar y en su hablar. David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios. Él sabía que servía a un Dios perfecto, que podía ayudarlo en todo, por lo que se humilló ante Él, ante Dios, y permitió que lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. ¿Qué hacía a Cristo de acuerdo al corazón del Padre? Era su humildad, el humillarse ante Dios, el humillarse ante Dios. Era todo un rey, pero se humillaba ante el Señor, y eso lo hacía de acuerdo al corazón de Dios. Salmos capítulo 51, verso 17 nos habla algo. Dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice, a Él no despreciará tu Dios, tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Un corazón, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Eso le agrada a Dios. Y ese era lo que hacía David en su tiempo, y tenía un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros también, porque a eso o esa forma de vida no la despreciará Dios. Es con un espíritu quebrantado y un corazón humillado que comenzamos a actuar con humildad, al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Esto nos permite entonces, mis amadas, alcanzar el milagro que tanto anhelamos cuando tenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios.
porque podemos entender nuestra necesidad de Él, de su presencia y de la profunda transformación que solo Él nos puede dar, que solo Él nos puede dar. Salmos capítulo 51, verso 17, nos habla aquí de esta manera. ¿Qué nos habla Dios? Dice, acercaos a Dios, y cuando nos acercamos a Dios, ¿qué pasa? Él se acercará a nosotros. Pero luego continúa diciendo, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, que sí que se vive eso, ¿no? El doble ánimo dentro de la iglesia se vive mucho. Santiago 4, 8 al 10. Gracias, mi hermano. Santiago 4, 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Rectifico la cita bíblica, Santiago 4, 8 al 10. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Cómo hacer para que Dios nos exalte? Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nos humillamos delante de Dios. Pero aunque el ejemplo que recibimos de Santiago es muy bueno, con él podemos aprender mucho sobre la humildad. El mejor ejemplo que podemos poner en práctica debe ser el de Cristo. Jesús nos muestra una humildad genuina delante de Él, una humildad genuina. Y por eso, si queremos recibir las bendiciones del Padre, aquí Pablo en Filipenses 2, 5 al 8, ¿qué nos enseña? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué hizo Jesucristo? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo ahí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que Pablo nos explica aquí y que le explicaba a los filipenses, y que también nos llama a nosotros a vivir en esa humildad del Señor. Todos queremos ser sanos, ¿verdad? Todos queremos recibir un milagro del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo, trabajar en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo. Cuando evaluamos nuestros corazones, podemos pedirle a Dios que nos ayude a crecer cada día en nuestra semejanza a Jesús. Y esa es la forma. Jesús era un hombre humilde. Iba a todos lugares, comía lo que le ofrecían, dormía donde podía dormir. Y es el ejemplo que nos deja a nosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 7. ¿Qué nos enseña aquí Jesús? Humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando estemos ansiosos, ¿qué tenemos que echar? Todo eso sobre Él. Y Él tiene cuidado de nosotros, dice. Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro corazón, ¿hay o no humildad? ¿Hay orgullo?
o no? ¿Hay arrogancia o no? Y podemos analizar entonces que en nuestro corazón no hay humildad, hay orgullo, hay arrogancia. Y eso impide que Dios actúe en nuestra necesidad, en nuestra petición. La arrogancia y el orgullo no permiten nuestra sanidad, no permiten los cambios que queremos en nuestra vida. Y entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir en el orden del Señor. Mateo 23:12, ¿qué nos enseña ahí el mismo Jesús? Porque el que se enaltece, ¿qué pasa? Es humillado. Pero ¿qué pasa con el que se humilla? Dice, será enaltecido. Y es que cuando seguimos el ejemplo de la humildad de Cristo, también en nosotros existe la posibilidad de aquella mujer cananea. El milagro se hará. Ella se humilló ante Dios, mostró su fe a Dios, se humilló. Le dijo, no, pero es que los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa. Se humilló hasta el fin. Y miramos la forma fuerte en que Dios la trató aquí. Dijo, yo no puedo echarle el pan a los perrillos. Y ella, en vez de haberse ofendido como nos pasa a nosotros, que nos traten así, alguien le dice, no, es que te pide un favor, y dice, no, es que no, yo no te puedo hacer el favor. Tú me pides un favor. Yo te digo, no, es que yo no puedo hacerte el favor. ¿Por qué, pastor? Porque yo no le puedo echar el pan a los perrillos. ¿Cómo se siente Maribel? Se ofende, ¿verdad? Se ofende. Pero esta mujer mostró su humildad. Ella no se ofendió. Ella hubiera podido decir, no, ¿qué le pasa? Me está tratando mal. Se hubiera podido ir. Y si se hubiera ido, si su arrogancia hubiera prevalecido, ¿qué había pasado? No hubiera sanado, no hubiera visto el milagro. Pero ella se humilló su corazón y dijo, no, pero es que sí, está bien, me estás tratando como un perrillo, pero también los perrillos comen de las migajas de sus amos, que caen de la mesa de sus amos. Esto es fuerte, hermanos. A veces nosotros no lo miramos de esa manera, pero esto es fuerte. Y Dios utiliza esta enseñanza para mostrarnos cuánta necesidad tenemos de la humildad. Cuánta necesidad tenemos de humillarnos. Pero no, nosotros muchas veces nos molesta tener que humillarnos. Pero el Señor Jesús dice, si te humillas serás exaltado. Si te humillas serás exaltado. Jeremías, capítulo 32, verso 27, que nos dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Que Él nos pregunta, ¿qué te pregunta Dios hoy a ti? Eso es una pregunta. ¿Habrá qué? ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Por qué Dios no te ha sanado? ¿Por qué Dios no te ha dado la provisión que necesitas? ¿Por qué Dios no ha contestado tu oración? ¿Habrá algo imposible para Él? No. Tal vez soy yo lo que he impedido el milagro de Dios. Tal vez es mi forma de vida, mi forma de ser, mi carácter fuerte, lo que impide el milagro de Dios. Y entonces después digo, pero ¿por qué el Señor sanó a X persona? ¿Y por qué a mí no me ha sanado? ¿Por qué Dios le provee a que X persona y por qué a mí no me ha provisto de lo que necesito? Porque hay orgullo en mi corazón. Y necesito despojarme de él. Necesito despojarme de ese orgullo. Y es que la humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. ¿Sabe que nosotros somos fáciles para señalar a los demás?
Mire la hermana cómo está, mire el hermano cómo está, mire lo que hizo, mire aquello, mire esto. ¿Y qué tengo yo que hacer? Decirle a Dios, Señor, ten misericordia de esa persona, cambia su corazón, ayúdala. Que yo me pueda quebrantar por la actitud de la hermana y no ponerme bravo con la actitud del hermano. Que yo pueda quebrantarme en esa mañana y llorarle a Dios y decirle, Señor, cambia el corazón de mi hermana si tú lo quieres, o muéstrame cuál es el propósito por el cual esta hermana no ha cambiado. Y decirle, Señor, enséñame a perdonarla como tú me perdonaste a mí. Mi hermana Luisa un día me dio una enseñanza fuerte por ahí en una reunión que teníamos cuando dijo, estábamos hablando de algo y ella dijo, ¿cómo nos vería Cristo? ¿Qué diría Cristo en lo que estamos haciendo? Y qué bonita enseñanza. Ese día no se me olvidará nunca. Fue una enseñanza muy bonita que Dios me enseñó a través de ella. Y eso es lo que tenemos que mirar. El hermano, la hermana tiene defectos. Bien. ¿Y qué dirá Cristo de esos defectos? ¿Qué haría Cristo con ese hermano? ¿Qué haría Cristo con esa hermana? ¿Pero nosotros lo hacemos? No, queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Porque no nos parece que el hermano o la hermana se comporte de esa manera. ¿Y sería que Cristo arreglaba eso de esa manera? No. Y nos ve, cuando la Magdalena la llevaron allá en el evangelio, en los evangelios, está en Mateo, en Lucas y en Marcos, la llevan, ya la habían condenado. Dice, la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla, era matarla. ¿Y cómo la vio Cristo? Igual que los fariseos, igual que los religiosos de la época que le estaban señalando, le estaban acusando. No. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ustedes lo saben. Le dijo, el que esté libre de pecado. Los dejó un buen rato ahí y que como que reaccionaran, y luego les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué yo estoy cuestionando a mi hermano? ¿Por qué? Porque soy arrogante. Y me parece que el error que está cometiendo mi hermano es terrible. ¿Y sabe qué hago? No me pongo a orar por el hermano y a quebrantarme allá con el Señor y a pedirle a Dios que haga esos cambios en él, sino que me voy a señalarlo y a cuestionarlo y a decirle, tiene que cambiar porque es que me parece que lo que está haciendo no está bien. Y tú eres perfecto, acabas de mostrar que no eres perfecto, porque estás juzgando y el único juez se llama Jesucristo. Entonces, a veces tenemos una carga en el corazón que no podemos perdonar, que no podemos sacar. Por eso cuando yo tengo amargura en mi corazón, y lo estamos viendo los sábados, cuando tengo amargura en mi corazón, yo no puedo ni ser consejero ni guiar a otros, porque voy a terminar lastimando a los demás. Correcto. No puede una persona que tiene un dolor en su corazón, que tiene amargura en su corazón, ir a guiar a otros. Imposible. Entonces, tiene primero que aprender a perdonar. Tiene que primero aprender a poner en práctica el perdón. Y para eso, cuando tú pones en práctica el perdón, recibes el perdón de Dios. Y cuando tú estás perdonado por Dios, entonces, ¿qué ocurre? Que estás listo para que Dios te use y poder restaurar a otra persona. Entonces, el perdón es tan importante en nuestra vida como la comida misma. Necesitamos poner en práctica ese perdón. En Mateo capítulo 22, verso 39, nos enseña Dios algo, porque la humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás y no a juzgarlos.
Mateo capítulo 22, verso 39 es el segundo mandamiento del resumen que Dios hace de todos y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que aquí en el verso anterior le preguntaron al Señor, desde el Mateo 24 le preguntaron al Señor y le dijeron, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Lo querían tentar. Y él explica, dice, amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón y tu alma. Y no se queda ahí, solamente le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Pero él no se quedó ahí, le dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Tú te arreglas todos los días, te maquillas, te vistes bien, te alimentas, cuidas de que no tengas ningún accidente. ¿Sabes por qué? Porque te amas a ti mismo. Porque te amas a ti mismo. Cuando sientes algún dolor, ¿qué haces? Buscas una medicina o algo que te quite ese dolor porque te amas a ti mismo. Y ese mismo amor es el que tienes que implantar en los demás. No importa que sea tu enemigo, Cristo lo ve como aquel que ama, no importa cuántos defectos tenga. Él sabía que Judas lo iba a entregar desde que los escogió, ya sabía. Y sin embargo lo amó todos los 3 años continuos. Hasta última hora le dio amor. Eso es ver y tratar a los demás con amor y respeto, mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 3, que nos pide, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe que cuando yo tengo que perdonar, tengo que mirar a los otros, a mi enemigo como superior a mí? Y qué difícil es eso, ¿verdad? Si yo tengo que perdonar a mi enemigo, a la persona que me ha hecho daño, tengo que verlo superior a mí. Esta es la única manera que puedo perdonarlo. De otra manera no lo puedo perdonar. Así que la persona humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir de una manera que lo glorifique a Él o que glorifique a Dios. Y sabe que por sus meros esfuerzos no lo logrará, tiene que acudir a Dios. Y por lo tanto busca la guía del Espíritu Santo y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Pero para eso, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El llevarle a la palabra, revelarle esa palabra, enseñarle esa palabra ahí. Y es la palabra de Cristo la que hace cambios en nosotros. Segunda a los Corintios 1:12, ¿qué nos enseña? Dice 1:12 de segunda a los Corintios, dice, porque nuestra gloria está ¿qué dice Filipenses 2:5? A ver si es que yo tengo aquí la cita equivocada. Pero ese era el anterior, el que ya leímos, ¿cierto? Ah, sí. Ah, sí, estoy bien. Allá pues en vosotros este sentir, que hubo en ¿quiénes? No tenemos que hacer nada, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un corazón humilde, un corazón humilde. La persona que tiene un corazón humilde, como el de Jesús, descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente. ¿Y cuál es ese premio que él recibirá? Dice que si yo perdono a los demás,
Él me perdonará a mí. Y cuando yo tengo el perdón de Dios, ¿qué tengo? Vida eterna, hermanos. Tengo vida eterna. Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11, 29 al 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo ligera es mi carga. Entonces, Cristo como modelo de un carácter humilde representa la guía. Es lo único que deberíamos tener y actuar conforme a la voluntad de Cristo. Debería